Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Licencia para Sentir. Yo me llamo María Angélica Navia López y soy una psicóloga que sigue descifrando este mundo emocional. El día de hoy tengo un tema que a mí me encanta porque quiero que hablemos de cómo ciertas creencias que nos mete nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros amigos, hacen que nos limitemos en la forma de vivir, porque pensamos que si no vivimos de esa forma, vamos a ser un fracaso en la vida. Entonces quiero empezar a desestigmatizar este tema y para eso les tengo una invitada muy especial. Si este es un tema que les interesa, no se pierdan este episodio. Estoy acá con María Camila Baena. Es una historia muy curiosa porque es la segunda vez que yo la veo en persona en mi vida. Pero si quieres, Maca, preséntate. Hola para todos y para todas, es un gusto para mí poder estar acá. Yo, como dijo Angie, soy María Camila Baena y si esto realmente es una coincidencia, es la segunda vez que nos vemos, pero pues las coincidencias a la larga son muy lindas. Estoy de acuerdo. Y esta es como, pues creo que la muestra perfecta de eso. Y pues nada, es muy bonito estar acá. Bueno, quiero contarles un poquito por qué invité a Maca el día de hoy. Y es que cuando nos conocimos, ella me terminó contando su historia. Y me pareció una historia muy valiente que yo pienso y creo que mucha gente debería escuchar. Dijiste algo cuando nos conocimos que a mí me quedó en la cabeza, que fue: un día me desperté y pensé, esta no es la vida que quiero vivir. Y estoy segura que esto no solo te pasa a ti, nos pasa a todas las personas, solo que tú decidiste hacer algo al respecto. Y por eso quería tenerte acá, por eso te quería invitar, porque al final del día quiero que aprendamos que arrepentirnos está bien, que está bien cambiar de opinión, está bien tomar decisiones a las cuales de pronto no estamos acostumbrados a tomar y que algo se puede hacer al respecto. ¿Sí? Entonces por eso te quería acá y pues si quieres, Maca, cuéntanos un poquito cómo fue que llegamos a esa conversación y por qué terminamos hablando de esto. Pues fue muy curioso porque realmente todo empezó como un domingo, Sí. muy parchado. Dijimos, ¿por qué no hacer un plan de septimazo hoy? Y Angie es amiga de un gran amigo mío y por eso llegamos como a estar juntas en el mismo lugar, pues en un domingo que para mucha gente sería un día familiar y para nosotros fue como parchemos y hagamos un parche de amigos y conocer gente nueva. Y caminando por la séptima, estuvimos hablando, conociéndonos y ya al final, cuando nos íbamos para las casas, fue como, vale, pues vamos a lugares relativamente cercanos, compartamos un transporte y nos fuimos juntas. Y durante ese día muchas personas estuvieron hablándole a Angie acerca de mi pareja actual. Entonces, cuando entramos al taxi en el que nos estábamos yendo a la casa, Angie me dijo, como necesito saber más de toda esta historia. Entonces, pues de ahí radicó entrar a como contarle a Angie un poco más que pues yo había tomado la decisión. Hoy en día tengo 34 años y a mis 30 años tomé la decisión que me quería separar de la persona con la que estaba en ese momento, porque pues así como lo dijo Angie, como que un día me levanté y como que medité y me di cuenta que la vida que estaba llevando realmente no me hacía feliz, no estaba haciendo feliz a la persona con la que yo estaba en ese momento y quise tomar acción y tomé pues la decisión de pues que me quería separar. Obviamente todo está acompañado de un proceso largo de reflexionar, meditar, terapia y una red de apoyo que nunca me imaginé, como que tal vez no tenía tan clara que tenía presente en mi vida y que fue fundamental. A mí lo que más me gustó de tu historia es que me acordó mucho a la película, pues al libro, Eat, Pray, Love. Sí. Y ya te voy a decir por qué. Para los que no se han leído el libro, no se han visto la película, por favor, es la historia de Elizabeth Gilbert. Y no les voy a hacer spoilers porque esto pasa en los primeros 5 minutos de la película, pero pues es esta autora, periodista, que tiene la vida pues de ensueños y se levanta a medianoche atacada llorando al lado de su marido porque pues no es la vida que quería tener. Y se encierra en el baño, ya nunca había rezado y empieza, bueno, a rezar a ver qué hago, voy a mirar, como, no sé, estuvo en silencio. Yo sí creo que muchas veces en el silencio está la respuesta. Y ese fue el punto de quiebre, ese fue el momento en el que ella se escuchó a ella misma, dejó la bulla externa y se dejó guiar por lo que ella quería. Y ahí fue que tomó la decisión de separarse y pues ahí empieza la película. Por eso te digo que me acordaste mucho a esa escena, sobre todo con lo que acabas de contar, que tú pues al parecer tenías, entre comillas, la vida perfecta, pues, ¿no? Como casada con tu pareja de los 20, casada para los 30, que si yo te cuento y soy sincera, pues tengo 31 y más soltera no puedo estar, ¿sí? O sea, yo me acuerdo cuando cumplí 30 me tocó darle el luto a la vida que pensé que iba a tener y que no tengo,
para darle la bienvenida a la vida que sí tengo y amo, pero igual es duro porque, no sé, desde chiquita yo jugaba cebollita con mis amigas en el colegio, era a los 25 ya estoy casada y tengo hijos, y este va a ser el color del vestido, y este va a ser el carro que vamos a tener, hasta uno le tiene el nombre a los hijos ya planeados. Sí. Entonces de pronto llegar a esa edad y ver que lejos de esa vida estoy, pues fue duro. Entonces no me imagino cómo pudo haber sido haber estado en esa vida que todo el mundo, entre comillas, nuevamente sueña y haber tomado la decisión de salirte. Pues digamos que creo que eso tiene mucho que ver como tal vez con este guión que a uno le venden desde que está muy chiquito. Y es como si fuera como una escalera, como unos peldaños que tú tienes que ir conquistando ciertas cosas, ir llegando a ciertos momentos de tu vida y entonces es como, pues vale, si ya estoy con esta pareja que llevo X cantidad de tiempo, tal vez sí, obviamente lo que debería continuar es, pues, ¿por qué no nos casamos? De acuerdo. Creo que, de hecho, me hace acordar, yo hace muchos años, pues tenía un amigo y su mamá tenía una charla que dictaba que hablaba precisamente de cómo romper este libreto que nos venden. Y yo, créanme que la escuché hablar a ella muchos años antes de tomar estas decisiones y igual me tragué el libreto y seguí esas escaleras y esos peldaños que yo creía que tenían que ser. Y cuando paré a pensar y a reflexionar, me di cuenta que no. O sea, que un poco, pues lo que yo hablaba con Angie ese día que nos conocimos era, caí en cuenta que yo decía como, es que ¿qué va a pensar la sociedad? ¿No? ¿Qué van a pensar los otros? Y me di cuenta que la sociedad es como este ente por allá que uno tiene en la cabeza como si fuera un ser que toma decisiones y dicta como el deber ser de las cosas. Como un Dios, una Exacto, entidad divina, sí. aparte de Dios, como la sociedad. Total, la sociedad. Entonces, como la sociedad dice que esto está mal, entonces está mal. Y para mí era una contradicción interna constante estarme escuchando a mí decir esas cosas porque yo soy antropóloga, que me he dedicado toda mi vida a trabajar con temas difíciles de desestigmatizar, de entender y ver otras perspectivas y estarme escuchando a mí misma, que ese ser allá como abstracto me estaba juzgando, como que yo no lo podía creer, que yo estuviera cayendo en esas casillas. Pero pues caí. Y siento que es algo que no es lejano para muchas personas y realmente sí creemos que tomar una decisión tal vez como la que yo tomé de separarme a los 30 después de no haber estado casada mucho tiempo, estaba mal. Entonces llegaban a mi cabeza preguntas como, claro, es que antes las parejas duraban un montón. Entonces, ¿será que yo no he hecho lo suficiente? ¿Será que yo debería estar acá más tiempo? ¿Será que yo debería intentarlo más? Pero luego, nuevamente, como que paraba y veía lo que estaba viviendo en ese momento y decía, esto no me está haciendo feliz. De una u otra forma, si yo no tomo las decisiones para que yo sea feliz, nadie las va a tomar por mí. Entonces, yo puedo continuar en este loop y puedo darle más oportunidades, intentar más opciones para que las cosas funcionen, pero yo ya me estaba dando cuenta que realmente eso no me estaba dando ningún tipo de felicidad. Y ahí fue que, acompañada de muchos amigos, de hecho, en una caminata muy sanadora, en un paseo en el que como que simplemente todos estábamos lidiando con algo que llevábamos por dentro muy difícil. Hicimos un paseo de compañía entre todos a unas cascadas y la caminata fue como súper diciente también porque llovió un montón, había un montón de barro, nos caíamos, volvía y llovía, entonces como que todo nos iba mostrando un poco como lo que era el proceso que estábamos viviendo hasta llegar a estas cascadas que son majestuosas, son preciosas, y llegar ahí después de haber pasado ese recorrido tan duro fue como llegar a esa decisión que yo sentí claramente en ese momento que era la que tenía que tomar y era que me quería separar y ya poner en palabras por primera vez ok, me voy a separar. Se lo decía una gran amiga mía con la que estaba ahí y lloraba y ella, acá estamos para ti, Maca, o sea, como... Y como que uno sabe tal vez que tiene gente para uno, pero no es consciente realmente, o por lo menos yo no era consciente realmente de esa red de apoyo que tenía hasta que no tomé la decisión. Y tomé la decisión y verbalizarlo, entonces ya con lo que yo decía que era la sociedad, este ente por allá, exacto, esta entidad abstracta que me iba a juzgar, y es muy loco porque yo estaba imaginada como en una corte así, con la sociedad sentada como con este martillito, ¿sabes? Así no lo venden, como así, es como quien me está juzgando, el mundo, mi familia, mis amigos, gente, el vecino que ni siquiera conozco. Literal.
Literal, literal. Entonces, cuando ya le verbalicé a quienes yo creía que eran la sociedad, la decisión que estaba tomando, sentí un apoyo, demasiado grande, demasiado grande. Yo igual soy plenamente consciente que yo estoy y pude tomar esta decisión desde un lugar de privilegio infinito, que no todas las personas muchas veces pueden tomar estas decisiones y yo por eso me siento infinitamente agradecida. Pero entonces verbalizarle esto a mi mamá, luego a mi papá, a mi hermana, y yo era, "Jue madre, ¿qué van a decir? O sea, acabamos de pagar un matrimonio, acabamos de hacer una fiesta gigantesca, acaba de ir un montón de personas, y yo, ¿cómo voy a decirles? No, no, es que, no, ya no". Y les dije, y lo primero que me dijeron fue, lo que nosotros queremos es que tú seas feliz. Y eso me hacía sentir un gran alivio, pero también me hacía sentir un peso muy grande y era como, ¿cómo es posible que ellos tengan tan claro que lo único que quieren es mi felicidad y yo por dentro esté luchando con que sí, lo que yo busco es mi felicidad, entonces la sociedad me va a juzgar? Entonces era como, como este sentimiento ambivalente, ¿no? De, ok, gracias, muchas gracias, pero por dentro como, Es ok, una me falta batalla el resto de la interna. sociedad, ¿no? Ya le hice un pedacito de la sociedad y me falta el Me resto. falta ir a la corte todavía, que me juzguen, ¿cómo así? Sí, tal cual. Y lo empecé a hablar con mis grandes amigos del alma y como les decía, sentí un apoyo demasiado grande, sentí que las personas realmente pues estaban ahí para mí, querían mi bienestar, querían mi felicidad y me dieron la mano y me apoyaron durante todo este proceso que fue pues más allá de tomar la decisión de separarme, lo que implica un proceso de divorcio. Creo que también me ayudaron a darme cuenta y entender y empezar un proceso mío de sanación interna de por qué yo me estaba juzgando tanto, ¿no? O sea, porque yo no me estaba permitiendo y no permitiendo ver tan claro como lo veían ellos, que a la larga ahí yo era quien tenía que darme mi propia felicidad. Claro. Mira que acá es muy curioso que lo digas porque estoy segura que si hubiera sido una amiga tuya, tú también lo hubieras tenido clarísimo que lo que más quieres es la felicidad de ella. ¿Sí? Totalmente. Y aquí es donde yo hablo mucho y enseño mucho el tema de la compasión. Muchas personas, cuando yo les pregunto qué crees que es compasión, que dicen, no, como empatía, como estar para el otro, pero hay una definición que yo manejo de Brené Brown, de Atlas of the Heart, que me encanta, por favor, súper recomendado ese libro, y es reconocer que como seres humanos sufrimos, pero tras de todo, tener una intención de querer aliviar ese malestar y ese sufrimiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mira que acá mucha gente sintió compasión contigo, que fue, te reconocieron en dolor y quisieron aliviarlo. Eso Total. no lo hacemos nosotros con nosotros mismos. Cero. Nosotros no somos autocompasivos, eso me da mucha impresión, es algo que he trabajado mucho y podrá sonar muy tonto, pero me di cuenta que lo había como dominado, o sea, a veces todavía como que me cuesta, pero como que dije, me gradué de compasión un día que rompí un frasco de perfume. Y lo primero que pensé fue como, bueno, menos mal no me corté y pues el baño huele hasta rico. Antes, o sea, antes, Maca, hace 5 o 10 años, me hubiera hecho, claro, mucha bruta, es que tú por qué tan torpe, es que a ti se te cae todo. Y me di cuenta como 5 minutos después de, no me traté mal. Y me puse a llorar. O sea, fue un momento muy emocionante para mí. Pero eso es muy bonito porque siento que uno tiene que celebrarse las pequeñas Que no terminan siendo conquistas. tan pequeñas. No, son muy grandes Sí. y se ven, de hecho, sí, me corrijo, no son pequeñas, son grandes conquistas que se ven reflejados en pequeños actos. Gracias, me encanta. Sí. Es eso, y siento que no nos damos el crédito suficiente. Yo genuinamente veía súper difícil y era como, ¿y ahora qué? Claro, ¿y ahora qué hago? Sí, ya, bueno, ya la sociedad no me dio tan duro, o sea, en ese juicio que yo me imaginaba así con la sociedad, con la peluca gris y Sí, el sí, sí. martillito este ahí, no me dio tan duro. Y fue caer en cuenta que esa sociedad, uno, solo existía en mi cabeza, Esa sociedad, pues sí, sociedad eras tú. era yo. Exactamente, esa sociedad era yo. Y todo eso vivía en mi cabeza. Tal vez si hubo personas que opinaron cosas distintas al respecto, serán válidas sus ¿De opiniones, acuerdo? pero siento que quienes realmente nos conocen y quieren nuestro bienestar, siempre van a estar ahí. Y esa lista de quienes nos conocen y quieren nuestro bienestar, el primer nombre que debería salir ahí es el nuestro. O sea, en mi De acuerdo. lista, ahí debería ser primero María Camila Baena. Esto ha sido un proceso, ¿no? Y pues, a ver, ahí vamos. No, de acuerdo. Yo creo que es un proceso de todos los días, es un trabajo infinito. Y sobre todo con esto que tú dices de esta batalla interna, para mí es clarísimo.
Hay una investigación que sugiere, esto obviamente es una generalización sobre generalización, pero que un logro de vida para las mujeres es casarse, para los hombres no, Ok. ¿sí? Nuevamente es una generalización, yo tengo Sí. amigos que mueren por casarse, pero el general es ese, o sea, yo no me acuerdo ver a mis amigos jugando cebollita en octavo del colegio, Sí. ¿sí? Entonces nos venden esta idea de que un logro de vida para una mujer es casarse. Claro, porque pronto antes así era. Claro. Las cosas han cambiado para nosotros, afortunadamente. Y por más de que yo digo, yo soy feminista y tomo estas decisiones y soy consciente, uno no se da cuenta o no es tan consciente que igual a ti te martillaron algo en la cabeza. Claro, además que ahí lo curioso es que, de hecho, cuando yo me propusieron matrimonio y dije que sí, lo primero que me decían mi mamá y mi hermana eran como, uff, ¿a ti dónde te vamos a conseguir un vestido? Porque en mi vida, digamos que este sueño de casarse no era algo presente, no era algo latente, pero me comí tanto el libreto de estos pasos que deben seguir después de una cadena de eventos que en tu vida vas teniendo, que dije, sí, obvio, pues, o sea, sí. Sí, o sea, si esto es lo que sigue, sí, nos tenemos que casar. Y yo en ese momento estaba evidentemente profundamente enamorada de la persona con la que estaba. Y dije, sí, pero ese no era mi sueño y yo me dejé vender la idea Exacto, que sí lo era. exacto. ¿No? Porque además me pasa ahorita que en eventos familiares o cuando veo, sí, esos primos, segundos, quintos que uno no ve solo en Navidad, me pasó que el año pasado lo primero que me preguntaban era, bueno, ¿y la pareja? ¿Y el novio? Y yo decía, lo menos interesante en mi vida en este momento es la persona con la que estoy saliendo. Pregúntame por mis viajes, Total. pregúntame por mi trabajo, pregúntame qué estoy haciendo en mi tiempo libre. Y empecé a decirle eso a todas las personas que me preguntaban, oye, el novio decía, eso es lo menos interesante de mí en este momento. Porque ya Exacto. es el discurso que la sociedad de este gran ente ya pone incluso en los eventos familiares, con los amigos. Y es muy curioso, realmente sean conscientes cada vez que vayan a un evento que tanto se habla de algo diferente a la pareja. Sí, o quienes están en pareja y el bebé para cuándo. Ay, Dios mío, sí. Otra O cosa sea, que la y es presión ahí como, está latente. total, total. Entonces, sí hay cosas, lo que tú dices, hay tantas cosas tan interesantes sucediendo en la vida de las personas y sobre todo tal vez de personas que no vemos en nuestra cotidianidad, como este ejemplo que hablábamos de esos primos lejanos o familiares lejanos que uno ve simplemente en festividades, que ceñir la conversación a la pareja o pues si estás en pareja, los hijos, pues es limitar mucho todo. Es meterme en una casilla. Total, total. ¿Sí? Cuando yo le digo a la gente y el futuro esposo, mi mejor amiga, alguna vez me dijo, si pudiera escribirse una palabra, ¿cómo se describiría? Yo le dije, yo soy infinita. Y obviamente se cagó de la risa y me dijo como, perdón la palabra, pero me dijo como, uy, psicóloga tenía que ser. Y yo, pero es que es eso, yo no quiero meterme en una casilla porque por estar en una casilla fue que sufrí tanto en el pasado. Claro. La ñoña, la inteligente, la no deportista, sí, como que Sí. uno, la que no es buena en matemáticas, como esas casillas uno se mete y se las cree. Absolutamente. Y siento que, pues afortunadamente, hoy en día contamos con muchísimas herramientas y herramientas que están prácticamente al alcance de casi todo el mundo, porque el Internet es una herramienta enorme que nos da mucho conocimiento para entender que es más que eso y que esas casillas también se crearon por desconocimiento. O sea, yo creo que muchas veces en la sociedad hoy en día, en la sociedad, hablando de la sociedad, ¿no? Entonces, en la vida... Este ente mágico, ese ente, maravilloso, sí, que nos juzga. total. En la vida hoy en día también juzgamos muy duro el pasado, pero creo que no, o sea, desconocemos profundamente que el pasado también se escribió sobre las herramientas que estaban disponibles en ese momento. De acuerdo. Entonces también nosotros ser esa sociedad que juzga el pasado como en mi sueño de la peluca gris y el martillito, pues también parte de lo que hablábamos de ser compasivos y es pues ser compasivos con el pasado y entender que hoy en día queremos construir un mejor futuro porque tenemos o esperaríamos poder construir un mejor futuro porque tenemos mejores herramientas y más acceso a ellas para tomar mejores decisiones. Pero creo que tenemos que entender y partir de que las decisiones que nosotros también tomamos en ciertos momentos de nuestras vidas se dan con la información que tenemos y aprender a perdonarnos por el error que creamos nosotros, no los otros, sino nosotros que hayamos cometido y celebrarnos pues los triunfos y las decisiones que tomamos que nos ayudaron a seguir. De acuerdo, mira que esta semana me di cuenta que todas las metáforas que tengo con mis pacientes son de carros. No me preguntes por qué, pero al parecer me encantan los carros. Y yo le digo a la gente, hay 3 carros o 3 autos, es importante aprendamos a manejar en esta vida. El primero es el autoconocimiento, ¿sí? Porque yo no puedo hacer nada si no me conozco. Total. Y eso va a la autoestima, va a la confianza, va
mi mundo interno, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, de qué forma estoy actuando. Si no nos conocemos, pues de qué vamos a depender, de que la otra gente me diga las cosas. O sea, ahí Claro. empieza lo primero. El segundo auto es la autocompasión. Y el Wow. tercero es el autoperdón. Qué poderosos autos. Sí, sí, son muy bonitos y yo trato de ponerlos en práctica todos los días, los trato de manejar. Pero en esto que tú decías sobre todo el pasado, tienes toda la razón, uno hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene, cómo se está sintiendo en el momento y con la información que tiene. Yo no Totalmente. creo que la gente vaya diciendo, pues no, no siempre como, ay, qué rico cometer errores, qué rico hacer esta embarrada, lo máximo sentirme mal, cero, ¿sí? Yo lo que pienso mucho es, no creo que haya decisiones malas, sino que de pronto no me gusten las consecuencias. Y ahí ya es diferente, Totalmente. ¿sí? Porque no es que me arrepiento de haber tomado esa decisión, no, pues si esa decisión no hubiera sabido lo que sabes hoy en día, lo que no te gustó fue la consecuencia. Cuando lo vemos de esa forma, no me gustó la consecuencia, pues ¿qué puedo hacer? Tomar una conducta diferente para obtener una consecuencia diferente. Yo siento que es una forma en la que nos permite llegar más rápido a la acción y no quedarnos con la situación en sí, sino con la solución. Y eso también es compasivo, porque a mí me gusta decirme, hiciste lo mejor que podías con lo que tenías. No siempre es fácil, a veces entre más uno se habla así, más ese diálogo interno se vuelve más potente. Hiciste lo mejor que podías, más bien que aprendiste de eso. Completamente, o sea, yo muchas veces creo que si existiera como una máquina del tiempo y entonces yo pudiera devolverme a ese momento en el que tomé las decisiones que tomé y llegué a casarme, seguramente la María Camila de ese momento, con ese conocimiento, habría vuelto a tomar las mismas decisiones. 100%. No hay cómo, o sea, mejor dicho, era el único resultado que podría existir porque era la información que yo tenía. Hoy en día, no haber tomado esas decisiones no me habrían permitido tomar otras para ser la persona que soy y para querer invertir muchísimo en autoconocerme y en intentar y procurar ser cada vez más compasiva conmigo. Y por ejemplo, cuando recuerdo a la María Camila de ese momento o a María Camila de momentos pasados, intento de una u otra forma abrazarla y decir como también lo que hablábamos de celebrarnos como esos grandes triunfos que se reflejan en pequeños actos y decir como, uff, wow, gracias a la María Camila de ese momento que tomó esa decisión, porque si ella no hubiera tomado esa decisión, hoy en día no estaría teniendo la vida que tengo, que se basa en la cadena de decisiones que tomé después de. Y no, a ver, obviamente la vida de nadie es perfecta. La vida, todos tenemos un montón de problemas, todos tenemos un montón de procesos internos y de luchas y batallas que estamos lidiando todos los días y que muchas veces es muy difícil que las personas que realmente no nos conocen muy bien las puedan ver, pero siento que sí esas decisiones que tomé me han ayudado a tener y querer buscar cada vez más herramientas para llevar los procesos que llevo hoy en día en mí. Me encanta. Y mira que con todo esto que me dices también hay algo clave que quiero resaltar y es la verbalización. Sí. Hasta que no lo decimos en voz alta, no es real. Total. Y eso no nos damos cuenta. Quiero que sepan que esto es muy importante en terapia, por ejemplo, en situaciones difíciles. Un ejercicio es que digan en voz alta lo que pasó, que lo escriban, que lo puedan ver y que lo puedan decir en voz alta, porque la gente no lo hace. Y yo les pongo un ejemplo. Cuando yo he hablado de una tusa que casi me mata en mis 20, yo terminé con este ser humano y yo creo que no le conté a nadie como por 3, 4 meses. La gente seguía pensando que yo seguía cuadrada con él, porque yo decía, yo creo que yo sabía que el momento que lo dijera iba a ser real. Absolutamente. Y eso da mucho miedo. La siguiente vez que terminé, quiero que sepas que no había terminado de bajarme del ascensor y ya le había escrito como un mensaje difusor a todos mis amigos, terminé, porque dije, entre más rápido verbalice esto, más rápido salgo de este malestar. Angie, completamente. De hecho, yo te decía ahorita que en estas cascadas, cuando hice este paseo y tal, le dije a una de mis grandes amigas, voy a tomar la decisión, me voy a separar. Pero yo no sé si lo dije muy pasito, o sea, no sé muy bien. Pero luego, pasados unos días, luego de hablar con quien era mi esposo en ese momento, manifestarle que yo me quería separar, quería iniciar el proceso de divorcio, lo estaba hablando, de hecho fue el día que llamé a mi papá y le dije, ya tomé una decisión. Y me dijo, ¿qué decisión tomaste? Y yo le dije, me voy a divorciar. Yo dije las palabras, me voy a divorciar, me voy a separar. Y me ataqué a llorar. Y me ataqué a llorar y lloré y colgué con él y lloré y lloré y lloré. Y en ese momento entonces llegó mi mamá y, ¿qué te pasó? Yo solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y pues mi mamá ahí divina abrazándome y le dije, me voy a divorciar.
Y me dijo, sí, yo sé. Y yo le dije, creo que yo ahora ya lo sé. Ujú. Como que en este momento ya, como que lo acabo de saber. Que, a ver, lógicamente esto no tiene sentido porque yo ya lo sabía, pero es Sí. lo que tú dices, como que no era algo No era real. tangible, Ujú. siendo que igual es una decisión y no es tangible, pero sí, no era algo que Que yo veías como sintiera. real, sí, total. Exacto. Hasta que no se dice en voz alta. Por Ujú. eso esta parte de verbalizar es tan importante y por eso ir a terapia es tan importante, porque es un espacio donde las personas pues, pueden ser libres realmente de expresar lo que piensan y lo que sienten. ¿Sí? Completamente. Porque quiero que sepan una cosa, hay mucha gente que le tiene miedo de sus pensamientos, a esos jueces con el martillito y la peluca gris, pero hay una frase que leí en un libro que es, tú no eres tus pensamientos, eres la voz que los corrige. Ah, wow. Y ahí es donde viene la compasión, ahí es donde viene la voz que dice como, mira, es un error, todos cometemos errores, cómo salimos adelante, porque esa voz, ese primer pensamiento, yo le digo la otra, como esa otra, cuando la otra llega, que ya la puede identificar de una forma más rápida, ya es más fácil de manejar. Entonces no se trata de no pensar. Esos pensamientos y esas creencias, esa sociedad, ese Sí. ente social, sigue estando en mi cabeza, solo que ya lo identifico cuando aparece y puedo mirar para otro lado. Y ese es el ejercicio de terapia. Total, yo, digamos, ya desde que tomé la decisión de separarme y que me separé han pasado 4 años y siento que cada vez que cuento la historia y más que la cuento, porque siento que cada vez que uno cuenta una historia uno la vuelve a sentir. Claro. Dicen como recordar es volver a pasar por el corazón. Ujú. Entonces como que cada vez que la cuento y la vuelvo a pasar por el corazón, lo hago de una manera mucho más amable. Porque hace poquito de hecho leí a alguien que puso, en una historia hay 3 verdades, la tuya, la mía y la real. Esta es mi verdad, o sea, esta es mi historia, esto fue lo que yo sentí, esto fue lo que yo viví, pero acá obviamente siempre hubo una segunda persona que también vivió, sintió y tomó unas decisiones al respecto, que son igualmente válidas que las que yo tomé. Mira que con esto yo tuve como una situación con un exnovio en donde tuvimos una pelea porque él hizo algo y pues me hizo daño. Y él siempre se mantuvo diciendo que es que él no tenía por qué decirme. Ok. Sí, yo sé, pues como que es lo que tú dices, cada quien Ajá. vive su verdad y está perfecto. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que cuando volvimos a hablar, yo le dije que yo al final del día pues me hubiera encantado, o sea, muchos años después como me hubiera encantado una disculpa. Y él me dijo, pero es que yo sigo pensando que no hizo nada malo. Y sabes, yo por primera vez, después de trabajar la rabia, el perdón, la compasión, dije, ¿sabe? Es que yo no busco una disculpa para que usted se arrepienta de lo que hizo, solo una disculpa que reconozca mi dolor. Y eso Ok. cambió toda la conversación. Me dijo, ¿sabe qué? Tiene toda la razón y hablábamos y me pidió perdón, no por lo que hizo, sino porque al final eso me generó daño. Y creo que es una distinción muy importante porque al final es totalmente válido que él piense que no hizo nada malo, así como es Total. totalmente válido que yo piense que sí. Exactamente, totalmente. Eso es muy importante. Y siento que poder hacer las paces con eso es fundamental, pues porque obviamente en toda historia siempre va a haber matices y va a haber aristas que generen más daño, que generen mucha felicidad, tristeza, angustia, miedo, relacione el sentimiento que le apetezca a la lista. Pero creo que poder hacer las paces con cualquiera que sea el sentimiento que genere esa arista de la historia es fundamental. Ujú. Y no es por nadie más que por nosotros mismos. De acuerdo. Y hay otra cosa que también quiero resaltar de tu historia y es que nosotros no controlamos a la gente, pero sí controlamos con quién nos queremos rodear. Uf, Y eso en este punto de nuestras vidas es clave. Yo hoy en día soy mucho más estricta, por así decirlo, como que sí. filtro mucho más mi tiempo, porque al final del día quiero ser muy consciente con quién estoy compartiéndome, porque yo soy la persona más importante para mí. Completamente, Angie, completamente. Y esta decisión que tomé de haberme separado cuando tenía 30, siento que, a ver, 30, ¿no? Entonces estamos hablando que fue a los 30, este número, como si los 30 fuera muy distinto a los 29, a los 31, en fin. Pero sí, culturalmente los 30 representan como una adultez, Sobre yo todo para diría las que mujeres que las dejó el tren y no sé qué, o sea, es rarísimo. sí, es algo muy raro y también como que ya se supone que tú eres más adulto y sabes mejor lo que haces, pues es una mentira, por lo menos en mi vida yo procuro cada vez saber un poco mejor lo que hago, pero De acuerdo. muchas veces estoy improvisando. Haber tomado esta decisión a esa edad y como les contaba hace un ratico, yo salté, o sea, yo tomé la decisión y salté y tenía una red abajo que yo le decía a Angie el día que le conté mi historia y era, yo me acostaba todas las noches con un sentimiento de gratitud profundo e infinito
y solamente deseaba que todas las personas pudieran contar con una red de apoyo como la que yo estaba sintiendo en ese momento. Y me sentí tan cobijada, tan arropada, sentí tanto amor de las personas que realmente son mi tribu, que para quienes escuchen de mi tribu esto, quiero que sepan que les estoy eterna e infinitamente agradecida. Y también me hizo hacer como un filtro, como un colador, porque también había personas que tal vez yo creía que me iban a apoyar un poco más y no lo hicieron, y no está mal, está perfecto, está bien, pero eso también desencadenó ciertas decisiones que yo tomé frente a cómo me quería yo compartir con esas personas. Y siento que a los 30 me di cuenta también de mí, estas personas simplemente pueden esperar lo mismo o el doble de todo aquello que me dieron. Sin ellos este proceso habría sido muchísimo más complicado, más demorado, y gracias a ellos fue muy liviano. Ya sería preguntarte si hay algo más que quieras añadir, algo más que quieras contarnos de este proceso. Tal vez si alguien que está escuchando esto tal vez esté pasando por algo parecido o no, o conozca a alguien que esté pasando por este proceso, siento que lo que podría decir es que escuchar al otro y escucharse a uno mismo es fundamental. Intentar no juzgar de dónde vienen los pensamientos, de dónde viene la decisión. Muchas veces uno por curiosidad peca preguntando un montón y queriendo saber más, entender que pues si la persona solamente está dispuesta a contar hasta cierto punto está bien, y tal vez en un tiempo cuente un poco más. Yo sé que esto es una frase de cajón y todo, y pero por algo son frases de cajón. Sí, y yo todos los días igual me la sigo repitiendo, pero uno no está solo si uno está con uno. Yo todos los días me la repito y gran parte del tiempo no me la creo, pero creo que buscar ayuda es fundamental. Como decíamos, hablar y verbalizar es importante, y verbalizar que solos no podemos, y que a veces necesitamos como ese amigo, ese familiar, el terapeuta, es sumamente importante para poder estar mejor. Hay una frase también que a mí me encanta, que es: yo puedo sola, solo que no me toca. Total. Y eso me ha ayudado también hartísimo como a poder dejarme apoyar, porque a mí también me costaba muchísimo. Completamente, como aceptar que acompañado también es más fácil. Uy, sí. No hay que hacer todas las cosas sufriendo tanto. De acuerdo. Y dejarse acompañar, permitir que los otros nos acompañen y nos ayuden y nos apoyen. Yo creo que es tan lindo, y si hay momentos en los que uno quiere estar solo y tener ratos como un poco más introspectivos, escribir, correr, nadar, el deporte que cada uno quiera. Siento que meditarnos, simplemente sentarse y tener unos mantras y buscar una respuesta, porque hay gente que medita nadando, corriendo, pintando, haciendo cerámica, en fin, como que también es válido. Mira que encontré una definición de valor que a mí me encanta, porque es mi capacidad, entonces eso ya se vuelve algo mío. Total. Mi capacidad para dar y recibir amor. Y yo le digo mucho a mis amigos como: no hay nada más lindo que amar y ser amada. Pero incluso en esta definición no es solo dar amor, porque yo soy buenísima para eso, me cuesta recibir, cada vez lo hago más, pero sobre todo darme y recibir amor de mí para mí. Total. Esa es la parte importante, como que alguien me diga: si quieres te recojo. No, ¿cómo se te ocurre? Ya hoy en día digo: sí, dale. Yo te invito a comer. Sí, dale. Me cuesta muchísimo para ellos. Es como: sí, voy a empezar a aceptar y a recibir amor. Amor en todas sus formas. Me hiciste acordar de algo, y fue que en este proceso yo me autodediqué una canción. Ay, me encanta. Yo también lo hago. Entonces, literal, me autodediqué una canción, y me la autodediqué por una frase: contigo la vida tiene que ser de verdad, tiene que sentirse libre, y que tú seas de tu historia el galán. Obviamente traduzcamos esto, y es: yo quiero que mi vida conmigo se sienta linda, se sienta liviana, se sienta tranquila, se sienta feliz. Cada vez que sonaba esa canción en una fiesta, y hoy en día todavía suena, y todo el mundo es como: ¡Maca! Ajá. Y yo sí, y la cantamos, y es como un himno. Y siento que apoyarse de herramientas como la música, dedicarse canciones, un poema, una película, un libro, y que lo ayuden a uno, como que se vuelvan un amuleto para hacer el proceso más liviano y más llevadero, también está bien. De acuerdo. Oye, ¿qué canción es? Es Cumbiana, de Carlos Vives. Me encanta. Sí, ven acá. Pues porque colombianas de corazón. Toda la canción, obviamente, a ver, la canción en general no narra esto, pero fue esa frase, resonó ese contigo. Pedazo que yo dije: sí, es que yo quiero que mi vida conmigo sea eso. Me encanta.
Yo no te voy a dejar ir sin hacerte unas preguntas rápidas. Está bien, perfecto. Pero además quiero que sepas que ya me respondiste la primera, porque la primera es que es algo pequeño que siempre te alegra el día cuando pues, sientes malestar. Me voy a quedar con esta canción. O sea, de ahora en adelante, cada vez que la escuche voy a pensar en ti. Ay, divina. No, y en general es la música. Es la música, full. Ok. ¿Qué mantra o afirmación te ayuda en momentos difíciles? Últimamente, el que les acabo de contar, cada historia tiene 3 versiones, la tuya, la mía y la verdadera. Me ha ayudado a apaciguar mi mente en momentos muy complicados. Perfecto. ¿Qué consejo le darías a la Maca del pasado? Que se trate más pasito y que no se estrese tanto, que lleve la vida con más calma, más tranquila. Creo que quienes tal vez me conozcan y no me conozcan tanto y escuchen que yo estoy diciendo esto dirán, ¿qué? Porque tal vez puedo llegar a demostrar otra cosa muchas veces, pero sí le diría a esa persona como, cógela suave, cógela suave que todo va a salir bien. Todo el mundo ve lo que tú haces, pero no ve tu proceso, no ve lo que tú piensas total. y sientes. Yo le digo eso mucho a la gente. A mí la gente me dice, no, Angie, pero tú tienes una confianza y una autoestima, porque a mí, pues la gente ve que no me da pena ir a invitar a bailar a un hombre, ¿sí? Pero la gente no ve que duró media hora, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, pues si te dice que no es cero grave. Sí, como que es todo un diálogo interno. La gente ve ya la acción del coqueteo, pero no ve todo lo que hay detrás. Uno en la cabeza ya vivió todas las situaciones y todos los resultados posibles que había. A lo Avengers, 100%, solo para que sepan. La última pregunta, Maca, que tengo, la cambié un poquito, y es que al final del día te abriste a mí y me pareció muy bonito. Y creo que eso también fue por algo y también estás aquí por algo, pero sí te quería preguntar, ¿cuál fue tu impresión de mí? Es que ese día fue un día tan lindo. Yo diría que tal vez como distinto a los domingos que uno podría llegar a vivir en la cotidianidad. Además que te conocí pues por uno de mis grandes amigos y estábamos rodeadas de un parche que son mis amigos del alma, del corazón, que amo y adoro. Y como que todo fluyó y fue tan fácil y fue sobre todo tan divertido, como que me reí tanto contigo y me generaste tanta confianza. Dije, bueno, te voy a contar mi historia, ¿sabes? Porque igual también es una historia pues bastante personal, como, sí, te la voy a contar. Y te la conté con todos los insights que acá no estamos contando, pero Angie ya tiene la historia con todos los insights. Y luego cuando me dijiste, Maca, quiero que vengas a mi podcast, yo como, uy, ¿de verdad? De una. Me pareció una nota. Le decía a Angie viniendo que estaba súper nerviosa hoy, yo como, claro, hoy ya es jueves. Jesucito bendito. Pero no, me generaste mucha confianza. Gracias, Maca. Pues no, pues tú a mí también. Y me encantó tu energía y me encantó la forma en la que me contaste tu historia, porque sí la noté muy compasiva y la noté mucho desde el aprendizaje y no culpando a nadie, sino simplemente como dando los hechos. Y la forma en la que uno cuenta las historias también, lo que tú decías, recordar es volver a pasar por el corazón. Entonces por eso también me encantó y me pareció que era una historia, como dije, que todos debían escuchar. Primero quiero darte las gracias por haber venido, las gracias por abrir tu corazón, las gracias por contarnos tu historia, que sé que no es fácil. Además quiero decirte que la contaste con mucha delicadeza, porque como tú dices, hay otra persona involucrada que también vivió su propia realidad, y lo último que queremos es hacerle daño a alguien, sino que tú simplemente viniste acá a contar lo que pensaste, lo que sentiste, lo que te ayudó, lo que no te ayudó. Pero sobre todo, creo que hoy aprendimos que las expectativas pesan. Lo que nos dicen que debemos hacer pesa. Cuando no logramos ser eso, nos duele y sentimos que somos un fracaso. Podemos hasta odiarnos, pero que vean que podemos darnos cuenta de esto, podemos reconocerlos, podemos conocernos, sentir compasión y tomar decisiones diferentes en nuestra vida. Por eso te quería, Cantas, muchísimas gracias por venir. Ay, no, Angie, a ti mil gracias por invitarme y entender que esa frase, todo eso se puede transformar en positivo y que, como decíamos, es simplemente aquella frase por allá del juez de peluca gris, que somos nosotros a la larga y que no existe en nuestra realidad, es lo que nosotros queramos construir de ella. Exacto. Si les gustó este episodio, gracias por escucharlo todo. Ha sido uno de los episodios más lindos que creo que he grabado. Gracias. Gracias, Maca, por venir. Y si les gustó, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio donde seguiremos sumergidos en este mundo emocional. Ay, Angie, gracias, chao.